El conversatorio. Nació en Madrid y reside en Chile. Tiene estudios en filosofía y en informática de gestión, además de un máster en dirección de empresas. Se desempeña en el ámbito de la consultoría y es coach desde hace más de 30 años. Actualmente es consultor internacional y socio principal de Vera y Asociados. Es profesor del Magíster de Habilidades Directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha realizado más de 15.000 horas de coaching individual a directivos y políticos. Dirige el programa online Articular, la habilidad central del liderazgo emergente. Es autor del libro Articuladores de lo Posible, el arte del coaching en el poder y la política, y es conferencista internacional en los foros de coaching de habla hispana. Recibimos en espíritu libre a Juan Vera. Bueno, bienvenido Juan, soy Gustavo y muchas gracias por tu tiempo. Pues gracias a ti, Gustavo, y a vosotros en la agricultura por considerarme para un conversatorio. O sea, ¿cómo no? Claro que sí. Yo te he seguido por varios webinars, con tu libro, he conversado acá en Uruguay, con personas que también han trabajado contigo, ¿no? O han tenido un acercamiento. A mí me ha parecido muy interesante tu trabajo sin estar en contacto directo contigo, ¿no? Pero me parecía muy interesante, más que este año nosotros tenemos elecciones internas de los partidos políticos en mayo con múltiples, además, dirigentes políticos que se presentan en cada sector, elecciones nacionales y el año que viene departamentales, ¿no? Municipales. Nos parecía interesante tu aporte, tu mirada, sobre todo que no sos un asesor de imagen ni un asesor político como los hay tantos también, y no es que esté en contra, sino que simplemente trabajás articulando con ellos desde hace un buen tiempo, ¿no? Porque sos español, pero estás en Chile ya desde hace muchos años y te quedaste a vivir en Chile, ¿no? Sí, desde el año 94. Fíjate. Por eso, sí. En 1994 llegué y empecé a trabajar en el ámbito del poder y la política. Claro. Sí, a principios del 95 ya. Por eso. Y Juan, ¿sigue costando ya no en Chile o con distintos dirigentes políticos, ministros, no importa, secretarias, secretarios? ¿Hay como otra mirada de cómo articular, cómo trabajar su ser político diferente a lo que antes era una asesoría, una secretaría que le pueden estar armando hasta gran parte de sus contenidos, porque la intervención tuya es un poco diferente, ¿no? Claro, sí, el coaching, o el coach en este caso, no es un asesor, en el sentido de que sepa mucho del mundo público, de la política, o de lo que hace el presidente de una compañía, que seguramente sabe más que el coach. Y no pretende eso, no. Por eso se distingue de lo que puede ser un mentor. No es un mentor, es alguien que de alguna forma, evitando entrar en dar respuestas, abre preguntas, enfrenta a esa persona que está realizando una labor política con el hecho de qué le está pasando a él y qué le está pasando al entorno en el que está operando. ¿Hasta qué punto es posible manejar la coherencia, por ejemplo, en el caso de los elegidos, de el programa que le llevó a ser elegido? ¿Hasta qué punto está escuchando señales o se ha quedado reducido a aquellas que escuchó hace tiempo o a su propio pensamiento, ¿no? Claro. Entonces hace una labor, si quieres, algo más filosófica, de tratar de ponerle en contacto con su coherencia, con sus contradicciones, con su soledad, con su distancia con la realidad. Claro. Y si tomo la parte de tu pregunta, que tú decías más fácil o menos fácil, yo diría que
que de alguna forma se fue abriendo camino como algo distinto efectivamente a lo que es el asesor de imagen, que te puede decir cómo te presentas o cómo plantear un discurso, cómo poner la voz, o sea, hay de todo, ¿no? Claro. Y aquellos que eran asesores más políticos se fue abriendo camino, pero también debo reconocer que en este momento hay una crisis de polarización en la cual estar de acuerdo casi supone una concesión indebida. Y por lo tanto eso le da a ciertos políticos la idea de que tienen que poner su línea con independencia de lo que le importa a los demás. Y hacen más difícil el diálogo. Totalmente, ¿no? Y lo interesante es que en Chile, Uruguay, España, en Asia, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo se está casi observando lo mismo, ¿no? Sí. O sea, no es un fenómeno latinoamericano. Exacto. En algún momento, cuando yo llegué a Chile, ya había vivido la transición democrática de mi país, había participado en política, me parecía emocionante vivir en la etapa de transición acá, que fue desde mi punto de vista muy efectiva, pero de alguna manera eso ha pasado. Ha pasado y Latinoamérica está viviendo las mismas cosas que está viviendo el mundo, y por eso no nos puede extrañar que hablemos de un populismo en Estados Unidos, o un populismo en Rusia, o el avance de la extrema derecha en Europa, a pesar del dolor de la época del nazismo o del fascismo italiano, o que de alguna forma veamos que se aceptan dictaduras de izquierda con el título de democráticas cuando no lo son, ¿no? Claro. Entonces hay algo que tiene al mundo muy revuelto. En tu libro, en tu formación, estás planteando todo el tiempo también el hecho de articular lo posible y el concepto de liderazgo, que es un concepto también de muchos años de prácticas, de teorías, de modelos. Qué interesante el modelo que nos toca vivir hoy, ¿no? Cuán diferente puede ser al del pasado, ¿no? Claro, hoy hay que pensar que primero lo que hay es un mundo que no tiene dos visiones, y que por tanto era conseguir un acuerdo entre dos visiones. Hay múltiples visiones. Hay un mundo en el que incluso la idea de la verdad o la idea de lo cierto es casi imposible de determinar, porque podemos estar absolutamente intervenidos por las fake news o por una serie de planteamientos en los que tenemos la fantasía de estar eligiendo, y a lo mejor lo que estamos eligiendo es el resultado de una intervención en nuestra mente, ¿no? Claro. A veces hablo de que hoy estamos en riesgo de ser hackeados como nuestros celulares, ¿no? Y por lo tanto es un mundo mucho más complejo. Yo en ese sentido no es que quiera justificar a la serie de proyectos políticos que fracasan por incapacidades que seguramente de los políticos que los llevan a cabo, pero sí digo es mucho más difícil que en otro momento, porque ese mundo es más complejo, porque la tecnología ha supuesto una velocidad de pensamiento y de realidades que es muy difícil manejar, y por lo tanto pues entiendo que hacer política es francamente distinto a lo que fue. O sea, yo digo, me gustaría ver, si pudiéramos jugar con el tiempo, qué harían hoy líderes que han sido calificados como tremendamente exitosos en el siglo XX. ¿Podrían manejar esta situación? Y eso lleva a algo que va más dirigido a cómo hacemos un cambio de conciencia, que como te puedes imaginar no es algo tan rápido, para situarnos en un escenario donde sea manejable. Porque tú has empezado a hablar de países y entonces uno dice, bueno,
prácticamente el mundo entero se encuentra en crisis en los que, y ahora hablo subjetivamente, pues se puede poner en riesgo algo que para mí es el valor principal de la política, que es la democracia. Claro. Y eso hoy está en una situación de riesgo en todos los lugares. En tu libro conversás con líderes políticos digamos que de una alta gama de colores, de esos colores, o de izquierda, centro, derecha, no dejan de ser creencias también, ¿no? Y con muchos matices, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la política existe porque somos distintos. Claro. O sea, si fuéramos iguales, el tema sería bastante sencillo, ¿no? Sería una cuestión de decir quiénes están más preparados. Podría ser como una especie de concurso, ¿no? Sí. Vamos a hacer un concurso como si fuera un empleo para ver quiénes son los que van a administrar esta polis agrandada, porque todos somos iguales. Entonces la diferencia hoy no podemos plantearla como si fuera un delito o un defecto. La diferencia, el ser distinto, está en la base del concepto de política, y desde ese, yo lo creo así. Yo en el libro verías que al principio declaro que para mí esa visión es casi genética, porque soy hijo de un republicano español que estuvo en la cárcel por ser rojo, como se decía entonces y ahora, pero que al salir de la cárcel se casó con mi madre, que era de derecha franquista y católica, y el ateo. Es decir, yo viví en una familia donde estaban las dos visiones del mundo. Claro. Y sin embargo, fuimos familia, ellos fueron matrimonio hasta que murieron. Claro. Y de alguna forma yo pude comprobar que el amor puede existir dentro de visiones distintas. Claro. Entonces, en el libro lo que trato es de mover conversaciones en las cuales se mira desde la izquierda, desde el centro, desde la derecha, pero al final estamos abordando lo que compartimos más que aquello que nos separa. Porque lo que está pasando en este momento, Gustavo, es que no hay espacios para hablar de lo que compartimos. Sí, totalmente. Ya no se habla de proyecto país, de lo que se llamaba antes de sociedad deseada, sino que de alguna forma se ha radicalizado las posiciones, y desde la radicalización se pierde el espacio que, desde mi punto de vista, hace que haya políticas efectivas, en las cuales, bueno, pues hay diferencias, pero vamos llegando a consensos posibles. Sin embargo, hoy en día, cuando se habla de consenso, parece que es como una especie de traición. Claro. Ahora, qué interesante, porque luego vamos a llamarlo así, a simplificarlo un poco, pero quienes llegan al gobierno en su cargo de presidente, quienes sean los ministros, secretarias, ministerios, bueno, todas las autoridades políticas, si hay algo que descubren que van a tener que hacer, es justamente mucho abrir esos espacios de conversaciones y crearlos, que es lo que llamás articular, ¿no? Exactamente. O sea, yo cuando hablo de articular, esa pregunta es importante, porque a veces decimos articular se puede confundir con poner en contacto a gente, ¿no? Sí. Entonces yo pongo en contacto, y hoy en día que estamos en el mundo de las redes es la idea de que, bueno, vamos a crear una red que estas personas se puedan conectar. Yo creo que es más importante crear espacios. No es solo poner en contacto, es cómo yo creo un espacio donde realmente las personas puedan encontrarse. Y después de encontrarse, podemos empezar a hablar de cuál es el mínimo posible que podemos hacer juntos. Y eso
se basa en esta idea de la democracia, en la que yo pienso que, si lo pudiéramos poner en un eslogan, es más importante estar juntos que estar de acuerdo. Claro. Si digo es más importante estar juntos, significa es más importante la convivencia que el acuerdo pleno, porque somos distintos, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un punto fundamental, y es: articular significa cómo hago yo un espacio en donde, antes de hablar de lo que haya que negociar, lo que haya que transar, aparece el factor humano. Y esto puede parecer romántico, pero cuando tú miras, por ejemplo, he tenido ocasión de estar cerca de lo que hace la Fundación Nansen, que es una fundación del gobierno de Noruega, que ha intervenido pues en casi la mayor parte de los conflictos que ha habido a final del siglo XX y en este siglo XXI, ¿no? En Colombia, por ejemplo, con los FARC y el gobierno, etcétera. Y ellos, los que han vivido la experiencia, decían: cuando podíamos poner a personas juntas y que se contaran su historia, sí, algo cambiaba. Claro. Por eso yo hablo del poder de las historias, de que cuando yo conozco tu historia, puedo entender tu frustración, tu dolor, tus ambiciones, cuando tú conoces la mía también. Entonces, no es que vayas a cambiar de opinión, pero se produce un cambio en el tono. Claro. Es decir, en ese equilibrio de forma y fondo que está en la vida y en el arte y en todo, se produce una posibilidad de que podamos conversar. Hoy, yo recuerdo una época que a mí me gustaba escuchar sesiones parlamentarias, ¿no? Era como, había cosas que llamaban la atención, visiones distintas. Hoy en día es bastante difícil encontrar un país en el que tú escuches unos debates que no estén llenos de insultos, que no estén llenos de provocaciones que no entran en el problema, sino en la descalificación. Claro. Entonces estamos más en el agravio que en la búsqueda de formas de entendernos, ¿no? Y eso también yo supongo sé que frustra a los ciudadanos, que en algún momento, algunos pueden querer que efectivamente votar a líderes radicales, pero yo creo que sí va a haber mayorías que quisieran que funcionara el acuerdo y la posibilidad de conversar en los parlamentos, ¿no? y en todas las labores de gobierno. Pero bueno, es lo que estamos viviendo. También va a ser una época de la que supongo que vamos a sacar bastante aprendizaje. Juan, ¿y has encontrado desde ese camino que recorriste en ese Estado moderno que abrió Chile en su vuelta hasta el día de hoy? Han pasado además mujeres, hombres como candidatos a la presidencia, lo han sido. De todas formas, también Chile tiene mucha radicalización dentro de su sistema democrático. Por suerte sigue siendo democrático, ¿no? Uruguay es un caso similar, con algunas diferencias que todavía llaman la atención, que los expresidentes se junten en programas de televisión y en paneles a dialogar, a ver sus diferencias que han hecho, ¿no? Cómo han actuado frente a distintas situaciones. O sea, hay, digamos que, opiniones muy contrapuestas. Hay que ver si en el futuro hay una brecha o una grieta más grande. En Chile tengo entendido que esos matices eran bastante más radicalizados. En la Argentina también. ¿Crees que es por algún motivo en especial? O sea, yo primero creo que el Chile al que llegué y que conocí, trabajando con los partidos de gobierno de la Concertación, sí, pero también con la oposición fundamentalmente del centro derecha y derecha, no tiene nada que ver con o sea,
En aquel momento el diálogo, a pesar de que había un dolor más cercano, y a lo mejor tiene que ver con eso, había un dolor más cercano de la época de la dictadura, sin embargo, el diálogo era muy valorado. En este momento, pues habéis visto lo que ha sido una sorpresa para todo el mundo, que se pasa del intento de constitución, donde sale una convención, como se llama así, de personas que iban a redactarla, donde salió muy valorada la izquierda y la extrema izquierda. Hicieron una constitución que fue rechazada, se vuelve a hacer otro proceso y sale una en la que sale fundamentalmente la extrema derecha. Entonces mis amigos españoles me decían, se han vuelto locos los chilenos. O sea, ¿cómo pueden en un año y medio hacer 2 votaciones y dar los resultados absolutamente distintos? Pero eso tiene que ver mucho con esa sensación de que el ciudadano no quiere radicalizaciones, quiere una cultura del encuentro, y ahí han accedido a la política personas que no se hacen cargo de la historia de sus países y que de alguna forma no lo han conocido. Claro. Y como no lo han conocido, pues vuelven a vivir desde una manera aparentemente muy ideológica en sus campañas, sin darse cuenta que gobernar después es otra cosa. Porque tú decías antes algo que es cómo se plantean de esta manera cuando después al llegar al gobierno se encuentran con que hay que llegar a acuerdos. Si no, el Parlamento te va a decir que no a casi todo, porque ahora mismo tampoco es una época de grandes mayorías. O sea, es común que en los países hasta incluso haya un gobierno, pero que porque es el partido más votado, pero que todos los demás sumados tienen más que él, y por tanto tienen que llegar forzosamente a acuerdos. Claro. Hablamos el grupo con el que estamos trabajando estas ideas de articular un movimiento que hay en Chile que se llama 3xI y que está buscando lo que llamamos conversaciones de pares improbables. Pues eso, hablamos de que hay que volver a poner en la mente del ciudadano el concepto de cultura del encuentro, no tanto valorización de la polarización o del desencuentro, porque por otra parte el mundo tiene tantos requerimientos que sin acuerdo vamos a estar cada vez con más retraso sobre las necesidades ambientales, de diversidad, de tecnología, que pueden estar haciendo que poco a poco el ser humano pierda protagonismo en el mundo, ¿no? Claro. Ese es un tema que supongo que habéis tratado y que es fundamental, y es cómo va a ser el ser humano en un mundo de inteligencia artificial, cuánto poder y cuánta dignidad va a tener, ¿no? Claro. Juan, y justamente este movimiento 3xI, muy interesante el nombre, diálogo entre pares improbables, ¿cómo lo desarrollan? ¿De qué manera? ¿Dónde? Mira, este es un movimiento que surge en el 2017 y que tiene que ver cuando empiezan a ver los primeros signos de que se estaba depreciando el diálogo. Uno. Segundo, cuando se empieza a ver que realmente hay una parte de la sociedad que no está viendo a la otra, que hay una cierta sociedad invisible. Curiosamente, o no curiosamente, sino que precisamente creo que esa fue una mirada anticipatoria. Aquí ocurre todo el tema del estallido social, porque hay un montón de ciudadanos que, a pesar del crecimiento económico de Chile, se dan cuenta que no existen, que no son considerados, que no son vistos. Entonces empieza a buscarse la alianza de empresarios, asociaciones civiles, fundaciones, comunidades de los más desfavorecidos, centros de innovación, parte del mundo de los políticos, para crear algo que permitiera convocar a
a esas partes que no conversan para poder conocerse. Y se han hecho encuentros que se hacen en distintos lugares de Chile con algún tema, ¿no? Puede ser la infancia, puede ser el tema de la araucanía en Chile, puede ser el envejecimiento, puede ser la ciudad como un lugar vivible o invivible, la educación, y se convocan no a través de un mail, sino de una forma muy directa, a través de convocadores. O sea, primero hay que tener como llegar a los convocadores que generan confianza, ¿no? Claro. Para llegar a tener un encuentro con personas distintas, en las que de alguna forma se trata primero de las 3 I's, son de inspirar, de integrar a gentes que no se conocen y que son muy diferentes, y de la otra de innovar, es decir, llevar a plantear, no vamos a entrar en una pelea de argumentos. Esto no es un debate. En el debate yo quiero convencerte, es decir, yo quiero que Gustavo crea en lo que digo. En el diálogo yo no quiero convencerte, yo quiero tener la oportunidad de expresar las cosas que siento, cómo estoy viendo, y que nos escuchemos. En general lo que ha pasado es que después de esos encuentros se producen un conjunto de relaciones nuevas y empiezan a surgir iniciativas. No se ha llegado a plantear todavía que de ahí salga una política de Estado, claro, pero se han creado iniciativas, juntos por la calle, juntos por la infancia, juntos por la vejez, o sea, que han empezado a realizar cosas concretas que empiezan a cambiar realidades locales. Y el camino entonces es al revés, en vez de ser de arriba a abajo, es de ver cómo estos cambios en realidades locales después se les da una fuerza comunicacional para que empiece a mover las cosas más desde arriba, ¿no? Claro. Por ahí va, en una rapidísima explicación, sí. Tiene bastante más detrás, pero esa sería la esencia de ese movimiento. Bien. Bueno, que también puede ser interesante con motivo de algún otro libro. No quiero decir que lo escriba solo, pero puede sumar también, ¿no? Sí, la experiencia, sí. ¿no? O sea, de hecho, la idea del movimiento Tres Polillas sale en las últimas páginas de mi libro, de tu libro, porque fue cuando empezó a germinar, ¿no? Claro. Y a mí esa idea a nivel personal fue muy transformadora. O sea, yo cambié, de hecho, el giro de mi trabajo. O sea, esto de ser consultor estratégico, pues todavía hago alguna cosa, pero ya no es el centro mío, sino que empecé a darme cuenta que lo interesante era generar comunidades de diálogo. Claro. Y eso es tremendamente motivador y produce muchos cambios en la persona. Juan, bueno, nos gustaría hablar contigo en otro momento. Hay muchos temas para continuar, ¿no? En relación a cómo trabajaste con distintos políticos de distintos sectores. Hay temas que también me gustaría abordar en alguna otra oportunidad, de hasta dónde ves que esta disciplina nueva y no tan nueva, el coaching, que tiene unos cuantos años, puede aportar al mundo de nuestras conversaciones, de nuestra educación, de nuestro liderazgo, ¿no? Así que capaz que en algún momento te vamos a volver a molestar, ¿no? ¿Has venido últimamente por Uruguay o hace mucho que no? Estuve el año pasado, pero fue como un viaje de relax. Ahí va, está. O sea, el año pasado estuve por allá. Bien. Y me quedé complacido de ver un ambiente mucho más tranquilo que lo que yo estaba viendo en mis salidas en mi vivencia en Chile, en Argentina, en México, bueno, y para qué decirte, en mi país, que a veces no reconozco
el discurso que se está manejando en este momento. Claro, sí. Bueno, pero no será una molestia, Gustavo, será un placer para mí porque es lo que me gusta hablar y quién sabe si de pronto no hay por ahí algún oyente que se quede interesado y quiere sumarse a tus programas, ¿no? Ojalá, sí, ojalá. Muchas gracias, Juan. Que pases muy bien. Y estupendo fin de semana. Bien. Chao. Y la mejor forma de entrar contigo es a tu página, ¿no? Sí, en mi página, en jveragil.com, o sea, www.jveragil.com. Ahí yo la tengo casi siempre actualizada para muy ver bien, sí. las cosas que estamos haciendo. Y hay un blog ahí metido, donde hay muchísimos artículos que son, incluso hay ebook que son de bajada gratuita, que, o sea que hay mucha información. Tal cual. Un abrazo, Juan, muchas gracias. A ti, chao. Hicimos Espíritu Libre hoy, Carolina del Cuadro, Marcelo Castañola, así que buen fin de semana, pásenlo bien, hasta el lunes. Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa. Espíritu Libre.